Hola y bienvenidos a tu profe de química UI. Hoy vamos a recordar rápidamente cómo nombramos aldehídos y cetonas y vamos a trabajar la isomería que presentan estas dos familias de compuestos. Primero que nada, recordemos que los aldehídos y las cetonas son compuestos orgánicos porque tienen un grupo de una cadena hidrocarbonada de carbonos y un grupo funcional que los caracteriza, que es el grupo carbonilo. El grupo carbonilo, como les estoy proyectando en este momento, es un grupo formado por un carbono unido por un doble enlace al oxígeno. Y si bien aldehídos y cetonas son familias distintas de compuestos porque presentan propiedades bien diferentes, ambos tipos de compuesto tienen el mismo grupo funcional que es el grupo carbonilo. Por supuesto que este grupo carbonilo va a presentar diferencias en función si es un aldehído o una cetona. Lo primero que tenemos que recordar es que el grupo carbonilo es la unión de un carbono por un doble enlace a un oxígeno. El carbono tiene 4 enlaces, por lo tanto 2 van a estar completos con un átomo de oxígeno, unidos por un doble enlace a un átomo de oxígeno, y va a tener 2 posibilidades más de unirse. En función de cómo se unan estos dos enlaces, esas 2 posibilidades, es que será un aldehído o será una cetona. Recordemos también que el carbono en el grupo carbonilo tiene una estructura trigonal plana donde el ángulo entre el carbono, el oxígeno y sus otros enlaces es de 120 grados. En todos los lados es 120 grados. Bien, vamos ahora a las diferencias en el grupo carbonilo para aldehídos y cetonas. Vamos con aldehídos. Cuando hablamos de aldehídos, hablamos de un compuesto que tiene un grupo funcional carbonilo, que lo estamos viendo, que está dibujado en este momento en la pizarra, pero que aparte del carbono doble enlace oxígeno, va a tener una unión a un hidrógeno. Por lo tanto, el enlace que le queda libre en esta representación va a estar unido a un resto de cadena, y ese resto de cadena, ese radical, puede ser un hidrógeno o pueden ser más carbonos con otros hidrógenos. Por lo tanto, este carbono, como tiene un doble enlace, un oxígeno, un hidrógeno, va a ser siempre el carbono 1 de la cadena hidrocarbonada. Por otro lado, cuando vamos a las cetonas, también tienen un doble enlace a un oxígeno, el carbono tiene un doble enlace a un oxígeno, pero va a tener uniones a 2 radicales. Y recordemos que la R es un resto de cadena, tiene carbono. Por lo tanto, este carbono, el carbono que contiene el grupo funcional, va a estar en cualquier carbono que sea distinto al número 1. Nunca va a estar en el primer carbono, siempre en la parte interna de la cadena, y esa es la diferencia. Recordemos también que por más que se los acabo de dibujar así, en general las cetonas las representamos como carbono, doble enlace oxígeno y resto de la cadena en esta posición, y en general el aldehído lo representamos de esta manera, aunque también se puede representar carbono, doble enlace, oxígeno, hidrógeno y acá el resto de la cadena. Ustedes van a usar la forma que les quede más sencilla, recordando que son la misma. Antes de ir a formular y nombrar aldehídos y cetonas, vamos a recordar la tabla de prefijos que ya hemos visto desde alcanos.
Esta tabla contiene los prefijos para poder nombrar a los hidrocarburos. Los primeros prefijos son de las cantidades de carbono, un carbono met, dos carbono et, tres carbonos prop y así sucesivamente. Y esta otra tabla contiene para alcanos la terminación es ano, para alqueno la terminación es seno, para ramificación la terminación es il, para alcoholes la terminación es ol, pero recordando que requiere la terminación de alcano. Entonces, en realidad, la terminación de alcoholes termina siendo anol. La terminación de aldehídos es al, y si ustedes lo buscan en los libros van a encontrarlo como al, pero la terminación real viene del alcano, entonces va a ser anal. De las cetonas va a ser ona, con la terminación completa anona, y los ácidos carboxílicos anoico. También les estoy proyectando los grupos funcionales, alcoholes ya los vimos, grupo hidróxido, grupo aldehído, lo que acabamos de discutir, y después vamos a ver ácidos carboxílicos y aquí está el grupo funcional. Volviendo a lo que nos trae para este video, vamos a nombrar 3 compuestos distintos, recordando las reglas que ya vimos. Vamos con el compuesto 1 y lo primero que tenemos que diferenciar entre ellos es si es aldehído o cetona. Entonces, lo primero que hago es buscar dónde está el grupo carbonilo. Encuentro el grupo carbonilo en el primero, en ese lugar. Y veo que está unido también a un hidrógeno. Entonces, si está unido el doble enlace al oxígeno, el carbono, también a un hidrógeno, estamos hablando de un aldehído. Por lo tanto, el primer compuesto, yo ya sé que va a ser un aldehído y lo voy a nombrar como tal. El aldehído tiene el grupo funcional en la posición 1. El resto de los carbonos va a ser mi cadena principal. Veo también en este compuesto que tiene una cadena de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos y que tiene una ramificación de 2 carbonos. Entonces ahora vamos a nombrarlo. Voy a sacar algunas cosas para que no se mareen. Tengo entonces que este es mi carbono 1, mi carbono 2, 3, 4, 5. Mi carbono 1 es el más cercano al grupo funcional. En los aldehídos el carbono 1 es el grupo carbonilo. Entonces empiezo nombrando por la ramificación. Mi ramificación tiene 2 carbonos. Si vamos a la tabla de prefijos, el prefijo 2 se dice et y para que sea ramificación la terminación tiene que ser il. Entonces, esta ramificación se va a llamar et por dos carbonos, il porque es ramificación. Así que voy a decir que en el carbono 3 tengo una ramificación etil y ahora voy a decir el compuesto de la cadena principal, cómo se llama. Y tiene 5 carbonos, el prefijo es pent, dijimos que es un aldehído y esta es la terminación de aldehídos. Así que mi compuesto se va a llamar 3-estil, pent por 5 carbonos, anal por la terminación de aldehídos, así que es 3-etilpentanal. Nos vamos ahora con el siguiente. El siguiente compuesto tiene el grupo funcional en una posición distinta a la 1. Por lo tanto, sé que no es un aldehído, sino que este va a ser una cetona. Lo primero que voy a hacer es identificar la cadena principal, comenzando por el carbono más cercano al grupo funcional. El carbono más cercano al grupo funcional es el superior, así que ese va a ser mi carbono 1 y continúo numerando hacia abajo. 3, 4, 5, 6.
Voy a marcarles la cadena principal y vamos a marcar la ramificación. Todo lo que tiene carbono y está fuera de la cadena principal es ramificación. Esta ramificación tiene un carbono. El prefijo para un carbono es met. La terminación para una ramificación es il, así que esta ramificación se llama metil. El nombre entonces de este compuesto es 4-metil. En la posición 4 tengo la ramificación. Voy a decir ahora en qué carbono está el grupo funcional. Está en la posición 2, así que voy a decir 2. Voy a decir cuántos carbonos tiene el grupo, la cadena principal, y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. El prefijo para 6 es ex. Como es una cetona, la terminación será anona. Y por lo tanto, el nombre de este compuesto es 4-metil 2-hexanona. Y nos vamos con el último, que me acabo de dar cuenta que se borró un enlace y ahí lo tenemos. Grupo funcional está en el primer carbono. Ahí. Si está en el primer carbono el grupo funcional, entonces es un aldehído, como vimos en el primero de los 3 compuestos. La cadena principal es la cadena más larga que contiene el grupo funcional y por lo tanto va a ser la cadena vertical. Y también tengo una ramificación que es todo carbono que sale de esa cadena principal. Ahora numero los carbonos, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comienzo por la ramificación. Y en el carbono 4 tengo una ramificación de un carbono, al igual que la anterior, la ramificación de un carbono se llama metil. Y a continuación el nombre de la cadena principal. En este caso no tengo que decir que el grupo funcional está en el carbono 1 porque es la única posición donde puede estar. Así que yo ya sé que es un aldehído, no tengo que decir que está en el carbono 1 y voy a poner el nombre de la cadena principal. Ex por 6 carbonos, anal por la terminación del aldehído y por lo tanto este compuesto se llama 4-metilhexanal. Ahora vamos a trabajar con estos 3 compuestos tratando de clasificarlos como isómeros. Lo primero que vamos a hacer para identificar si son isómeros es determinar la cantidad de carbonos y de hidrógenos que tiene cada una. Y para eso lo único que tenemos que hacer es contar. Y vamos con el A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. El B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Y el C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Así que 7 carbonos. Nos vamos ahora a contar los hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos con el siguiente. 3, 5, 6, 9, 11 y 3, 14. Y con el último 1 y 2, 3, más 2, 5, 6, 9, 11, 14. Así que son 14 hidrógenos y los 3 compuestos tienen un oxígeno cada uno. Así que como todos tienen la misma fórmula molecular, son isómeros entre sí. Todos ellos son isómeros. Y vamos a clasificar ahora esos isómeros. Vamos a clasificar de a pares. Recordemos que los isómeros solamente se pueden clasificar de a pares. Vamos a clasificar inicialmente el A con el C. Si yo miro el compuesto A, lo primero
que puedo observar es que el compuesto A es un aldehído y que el compuesto C también es un aldehído. Por otro lado, puedo observar que la cadena del compuesto A tiene 5 carbonos con una ramificación de 2 y que el compuesto C tiene 6 carbonos en la cadena principal con una ramificación de 1. Por lo tanto, esos dos compuestos tienen diferencia en la estructura de su cadena y por lo tanto, sencillamente A y C son isómeros de cadena. Los aldehídos no van a poder tener isómeros de posición porque la única posición donde pueden tener el grupo funcional es en el carbono 1. Dicho esto, nos vamos a el compuesto A y el compuesto B, pero previamente vamos a ir borrando todo aquello que no nos sirve para la siguiente clasificación. Vamos con el compuesto A y B. Compuesto A, grupo funcional en posición 1 porque es aldehído. Compuesto B, grupo funcional en posición 2 y es una acetona. Quiere decir que cambia la función química entre A y B. Cuando dos compuestos cambian de función química, son isómeros de compensación de función. También podemos decir que cambia la familia y también se les pueden decir isómeros de función. Entonces, no necesitamos ver nada más. Sabemos que coincide la cantidad de carbonos, de hidrógenos y de oxígeno, que uno es un aldehído y que otro es una acetona. Entonces, A y B son isómeros de compensación de función o solamente isómeros de función. Y ahora nos vamos con la última posibilidad de comparación, que va a ser el compuesto A con el compuesto, no, el compuesto A y el C ya están, fue un error mío. Hicimos A y C, hicimos A y B, B y C sería la última opción. Compuestos B y compuesto C. Si nosotros observamos el compuesto B y el compuesto C, vemos que tienen distintos grupos funcionales. El compuesto C tiene el grupo funcional aldehído y el compuesto B tiene cetona. Así que sabemos que son isómeros de función. Así que lo primero que me dice eso es que son isómeros de compensación de función. Y no importa si tienen igual o distintas ramificaciones, son isómeros de compensación de función. Esto sería todo en cuanto a aldehídos y cetonas, básicamente cómo formulo, cómo nombro y cómo clasifico a los isómeros. Les dije que los aldehídos no tienen isómeros de posición, pero las cetonas sí pueden tener isómeros de posición. Esto sería todo. Les agradezco que estén mirando los videos que les subo. Recuerden hacerme comentarios si necesitan algo más o si algo no les quedó claro.